Esa noche, Chalino Sánchez firmó su sentencia de muerte sin saberlo. 15 de mayo del 92. En pleno escenario, alguien le pasa un papel doblado, lo lee, se queda serio y continúa cantando como si nada. 2 horas después, aparece con 2 tiros tirado en una vereda. Ese papel jamás se mostró, pero quienes lo vieron aseguran que tenía un nombre. El nombre que nadie se ha animado a decir en voz alta hasta este momento. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a escuchar 3 cosas que nadie en 34 años se ha atrevido a conectar. Con una sola de ellas basta para entender por qué lo mataron. Pero antes de llegar a esa brecha de tierra, hay algo que tienes que comprender. Porque lo que ocurrió esa madrugada cerca de Los Mochis no comenzó esa noche. Empezó 20 años antes, en un rancho escondido entre los cerros, donde una niña lloraba detrás de una puerta cerrada con candado. Y un hermano de 11 años descalzo escuchaba del otro lado de la pared. Rosalino Sánchez Félix nació el 30 de agosto de 1960 en Las Flechas, un pedazo de tierra seca perdido en el municipio de Sinaloa de Leiva. Polvo, gallinas, 2 cuartos de adobe, repartidos entre 6 personas. Su padre, Santos Sánchez, murió cuando Rosalino tenía 6 años. Salió una tarde a cortar leña y lo hallaron 2 días después, con un tiro en la espalda, a un costado de un camino que nadie volvió a transitar. La familia nunca supo quién fue. Así era el campo en el norte de Sinaloa en los 60. La gente moría y nadie preguntaba. Señorina Félix, la madre, se quedó sola con 4 hijos. Juana, la mayor, Armando, Espiridión y Chalino, el más pequeño. Una mujer sola con 4 niños en un rancho, donde la autoridad más cercana estaba a 3 horas a caballo. Ahí aprendió Chalino la única ley que lo marcaría el resto de su vida. A la gente de abajo no la protege nadie. Lo que no te resuelves tú no se resuelve. Tenía 11 años cuando sucedió. Verano de 1971. A Juana, la hermana mayor, un hombre del rancho la atacó. Entró a la casa aprovechando que la madre estaba fuera y la violó. Chalino estaba afuera partiendo un limón para el agua. Escuchó la puerta, escuchó los golpes, escuchó lo que vino después. Lo que Chalino oyó esa tarde del otro lado de la pared, nunca lo contó en ninguna entrevista. Lo que hizo con esa memoria, sin embargo, lo hizo ver todo el pueblo 4 años después. Juana no denunció. ¿A quién iba a denunciar? El hombre que la atacó, al que en el rancho conocían como Chapo Pérez, tenía dinero, amigos armados e influencia con la gente que mandaba en esa parte de la sierra. La familia Sánchez no tenía nada. Juana se guardó el dolor, se metió al cuarto y no volvió a salir igual. Señorina lloró en silencio. Los hermanos apretaron los dientes y Chalino, el más chico, se volvió callado de golpe. Guarda esta palabra en tu mente. Callado. El silencio de un niño de 11 años en un rancho del norte de Sinaloa, cuando nadie protege a su hermana. Es una cuenta que alguien algún día va a cobrar con intereses. El 17 de enero de 1975, durante una fiesta de pueblo en las afueras de Las Flechas, Chalino Sánchez, con 15 años recién cumplidos, entró caminando al patio donde tocaba una banda. Sacó una pistola calibre 22 que le había prestado un primo esa misma tarde y le vació el cargador a Chapo Pérez delante de todos. 4 tiros. Chapo cayó entre la gente que bailaba. Chalino salió corriendo al monte y no regresó a Las Flechas en 15 años. Esa misma noche se fue a caballo hasta la carretera.
De la carretera tomó un camión a Culiacán. De Culiacán, otro a Tijuana. De Tijuana cruzó la frontera a pie de la mano de un coyote que le cobró los pocos billetes que señorina le había metido en el bolsillo del pantalón. Llegó a Los Ángeles, California, con lo puesto y 15 años mal cumplidos, sin papeles, sin inglés. Solo tenía un hermano, Armando, que llevaba 2 años trabajando de lavaplatos en Inglewood. Ahora escucha esto, porque es la pregunta que atraviesa toda la historia. ¿Quién le prestó la calibre 22 a un chico de 15 años? ¿Y quién le mostró el camino por el monte hasta la carretera? Esa mano adulta que se movió detrás del niño, la noche del 17 de enero del 75, existió y va a regresar antes del final del video. Guarda ese dato. Los Ángeles, en 1975, fue otra forma de rancho, pero sin cerros. Los mexicanos recién llegados vivían amontonados en cuartos de adobe. Trabajaban en cocinas, en tintorerías, en los campos de fresa de Oxnard. Ganaban en un día lo que en México ganaban en una semana, pero vivían con miedo constante, sin papeles, sin voz, sin nadie que los mirara como personas. A Chalino le tocó todo eso. Primero lavó trastes en un restaurante de Inglewood, después cortó carne en una carnicería de la calle Olympic. Vendió autos usados en un lote de Huntington Park. Cada trabajo le duraba poco porque llegaba sin papeles y lo corrían a la primera sospecha. Durante 9 años, entre 1975 y 1984, Chalino Sánchez fue un indocumentado más entre miles. Por esa época todavía no cantaba de manera profesional ni componía corridos. Solo tenía una guitarra de segunda mano comprada en un bazar de Huntington Park y tocaba para sus amigos los fines de semana en fiestas de paisanos con un vaso de cerveza al lado. Cantaba desafinado, la voz rota, nasal, de rancho, de haber gritado demasiado temprano en la vida. Cualquier maestra de música le habría dicho que eso no era una voz. Chalino lo sabía y le valía. 9 años trabajando como indocumentado en California, sin papeles, sin ley, sin protección, y toda la rabia acumulada del rancho encerrada dentro de una guitarra de segunda mano que nadie había querido. Ese era el combustible. Faltaba la chispa. En 1984 ocurrió lo segundo que iba a cambiarlo todo. A Armando, el hermano que lo había recibido en Los Ángeles, el único que le había abierto camino, lo asesinaron. Lo mataron en un cuarto de un hotel barato en Tijuana. 3 balazos. Nunca detuvieron a nadie. La familia nunca supo del todo qué andaba haciendo Armando ese día en Tijuana. Todos en el barrio, sin embargo, sabían una cosa. Armando había comenzado a tener negocios con gente pesada y algo había salido mal. La muerte de Armando le cayó a Chalino de otra manera. Los hermanos del campo se crían distinto. Armando había hecho por él lo que Santos ya no podía hacer. Le consiguió donde dormir cuando llegó a Los Ángeles. Le enseñó a no dejarse. Le pagó la primera factura del dentista. Y ahora Chalino, a sus 24 años, otra vez se quedaba sin el hombre que lo cuidaba. Algo se le quebró adentro. Algo que se iba a oír después en cada corrido. La primera canción que Chalino compuso fue para Armando. La escribió en una servilleta de un restaurante de la calle Alameda en el verano de 1984, llorando. Armando Sánchez fue mi hermano. Me cuidó como un padre y me lo mataron en Tijuana sin que nadie pagara. Así comenzaba. Nunca la grabó en estudio. Esa servilleta, sin embargo, doblada en 4, amarillenta, con la tinta corrida por las lágrimas, Chalino la guardó toda su vida.
la cargó en la cartera 8 años. Y esa servilleta va a reaparecer antes del final de esta historia, cuando levanten su cuerpo en una brecha cerca de Los Mochis. Ese hotel de Tijuana vuelve a aparecer antes del final del video. Lo que pasó dentro de ese cuarto en 1984 explica la brecha donde encontraron a Chalino en 1992. Nadie ha unido los dos puntos en 34 años. Esta noche los vas a unir tú. Después de sepultar a Armando, Chalino hizo algo que no había hecho nunca. Regresó a México. No a Sinaloa todavía, a Tijuana. Quería saber qué había pasado con su hermano. Quería hablar con la gente del hotel. Quería ver el cuarto donde lo mataron. Quería nombres. Y en esa búsqueda de preguntar de más en los lugares equivocados, Chalino terminó detenido por la policía de Baja California en 1985. Lo metieron a la Mesa, la penitenciaría de Tijuana, bajo cargos que nunca quedaron claros. Los familiares siempre dijeron que fue una detención por una pelea en una cantina. Otros, con menos ingenuidad, dijeron que lo encerraron ahí para callarlo. Estuvo 8 meses adentro, y ahí, dentro de la Mesa, en un cuaderno de pastas negras que le consiguió un preso de Culiacán, Chalino Sánchez comenzó a escribir corridos. Los primeros los compuso para los presos que tenía al lado, a cambio de un paquete de cigarros por corrido. Un hombre encerrado le contaba su historia a Chalino. ¿De dónde venía? ¿A quién le había ganado? ¿Por qué estaba ahí? Chalino tomaba esa historia y la ponía en verso con nombres y fechas, y al día siguiente le entregaba el corrido escrito a mano, con letra torpe pero ordenada. Cada preso tenía su corrido firmado por Chalino. Cuando salían del muro, se llevaban esa hoja como si fuera un título de propiedad. Cuando Chalino salió de la cárcel en 1986, ese cuaderno de pastas negras ya tenía escritos más de 60 corridos por encargo. El cuaderno lo iba a cargar consigo hasta el día que lo mataron, 6 años después. Adentro, con letra torpe pero ordenada, estaba la lista completa de los primeros hombres que le habían pedido un corrido. Muchos, con el tiempo, se convirtieron en nombres pesados del norte de México. Esa lista, esos 60 nombres, es hoy uno de los papeles más buscados en Sinaloa desde el día que murió. Imagina por un momento que eso le ocurriera a tu propio hermano y que cuando fueras a preguntar qué pasó, te encerraran a ti en la misma cárcel donde lo habían mandado matar. Así de torcida fue la última vez que Chalino se dejó ver en Tijuana como un hombre libre. De Tijuana, Chalino regresó a Los Ángeles a finales del 86. Venía distinto. Venía con un oficio. Durante los siguientes 2 años, empezó a construir algo que contado hoy parece mentira. Consiguió una grabadora de cassette Sony portátil, de esas baratas que usaban los choferes de camiones de carga. Se metía a su carro, un Chevy Camaro azul de segunda mano. Estacionaba en un parque de Paramount. Ponía la grabadora sobre el tablero y apretaba rec hasta que se le acababa la cinta, con su guitarra, sin banda ni producción ni estudio detrás. Después, con las cintas recién grabadas, se iba en ese mismo Camaro a los mercados sobre ruedas de Huntington Park, de Southgate, de Pico Rivera, de Compton. Abría la cajuela, ponía las cintas encima y las vendía de a $5 cada una. Tenía un letrero hecho a mano, con plumón negro. Corridos originales, $5. Cinta por cinta, cobrando en monedas, en billetes arrugados. Chalino Sánchez empezó vendiendo las primeras semanas 10 o 12 cintas por sábado. 2 meses después, 30. A principios de 1988, los paisanos le llegaban al Camaro antes de que él abriera la cajuela. Le dejaban mensajes en una libreta
nombres, encargos, direcciones donde entregar copias para bodas. Y pasó algo que nadie esperaba. A los paisanos les llegó. Les llegó esa voz nasal, rota, desafinada, que a las maestras de música les habría dado escalofrío. Les llegó porque sonaba a rancho, a primo, a ellos mismos. La música mexicana del norte, hasta entonces, llegaba envasada desde los canales de televisión, con sombreros impecables y orquestas pulidas. La voz de Chalino rompió ese envase por primera vez en mucho tiempo. Un cantante se parecía a la gente que lo estaba escuchando. En 1989, un productor pequeño de Paramount, Ángel Parra, lo escuchó en un tianguis y le ofreció pagar un estudio. Chalino dudó porque pensó que le querían corregir la voz. Parra le dijo una frase que Chalino repitió el resto de su vida. «No te voy a cambiar nada. Quiero que grabes igual que cantas aquí». Chalino grabó su primer disco de estudio ese año bajo el sello Cintas Acuario, dirigido por Pedro Rivera, el padre de Jenny Rivera. Y de un día para otro, el vendedor de cintas en la Cajuela pasó a ser el cantante más solicitado en las fiestas privadas de los mexicanos en California. La grabadora Sony portátil, por cierto, se quedó con él. La siguió usando 6 años más, hasta la noche del 15 de mayo del 92, cuando la llevó en el maletín a Los Mochis. ¿Dónde está hoy el cuaderno de pastas negras con los 60 nombres de la mesa? 34 años buscándolo, cero rastro. Alguien lo tiene guardado en Sinaloa. Alguien con mucho que perder si ese cuaderno aparece en público. Si este canal te está dando información que no encontrabas en ninguna parte, suscríbete. Hay más historias como esta esperando. Entre 1989 y 1991, Chalino Sánchez pasó de cantar en bodas de paisanos a cantar en fiestas privadas de gente cuyo nombre en Los Ángeles nadie pronunciaba en voz alta. Lo empezaron a contratar para quinceañeras en ranchos apartados, para bodas en casas enormes, detrás de rejas altas con guardias armados en la entrada. Le pagaban por presentación $5,000, después 10,000, después 20,000. El pago de verdad, sin embargo, no estaba en las presentaciones, estaba en los corridos por encargo. Un corrido por encargo funcionaba así. Un hombre con dinero, generalmente de Sinaloa o Durango, mandabas a alguien a buscar a Chalino. Le decían: «Mi patrón quiere un corrido con su nombre. Quiere que se diga de dónde es, qué hace, a quién le ganó, de qué ranchos es dueño». Chalino se sentaba con ese mensajero, tomaba nota en el cuaderno de pastas negras, preguntaba a detalles y a los días le entregaba el corrido escrito y grabado en un cassette maestro con la Sony portátil. El pago era siempre en efectivo, entre $3,000 y $10,000 por corrido. A veces llegaba a 20 o 30,000 cuando el encargo era delicado. Con cada nombre nuevo en el cuaderno, la lista de los 60 iniciales crecía. Esto no era secreto. Chalino lo decía en sus entrevistas sin bajar la voz, mirando de frente a la cámara. «A mí me pagan por escribir corridos. Yo los escribo. El que quiera su nombre en una canción, que pague y se la pongo». Era un trato comercial en el mundo al que Chalino estaba entrando. Sin embargo, ningún trato es solo comercial. Cada vez que ponía en una canción el nombre de un hombre, ese hombre quedaba enmarcado, famoso, reconocible en cada ranchería de México y en cada fiesta de paisanos en California. Los corridos de Chalino se pasaban de cassette en cassette. El que tenía un corrido de Chalino tenía un lugar en la historia. Tenía también una diana encima. Porque si tú estás en un corrido, tus enemigos también saben quién eres y saben dónde vives.
Aquí es donde todo cambia. Vender cintas en la cajuela de un Camaro es un oficio honrado. Cantarle al hombre equivocado en una fiesta privada es una sentencia con fecha abierta. Chalino cruzó esa línea sin darse cuenta y del otro lado lo estaban esperando. Para 1991, Chalino Sánchez se había convertido en una plantilla. En cada mercado sobre ruedas de California había 2 o 3 tipos, con voz nasal imitándolo, vendiendo sus propias cintas baratas con títulos parecidos a los suyos. Les empezaron a decir chalinillos. Era una constatación a secas, sin afán de insulto ni de elogio. La voz de un indocumentado que había comenzado grabando en la cajuela de un Camaro se había multiplicado en menos de 2 años en cientos de imitadores anónimos por todo el suroeste de los Estados Unidos. El dato importante está en otra parte, en que varios de esos chalinillos cobraban en las mismas fiestas privadas donde cantaba Chalino, frente a la misma gente, organizados por los mismos empresarios. Algunos eran cantantes de planta, de familias específicas de Sinaloa y de Durango. El circuito completo, con Chalino en el centro, se había vuelto una red paralela al crimen organizado del norte de México. Una red donde la música y el dinero sucio se rozaban cada fin de semana con acordeón y con pistola en la cintura. Y cada vez que un empresario sinaloense elegía a un chalinillo barato en lugar del original, guardaba un resentimiento pequeño contra Chalino. Para 1991, esos resentimientos pequeños se habían convertido en una lista larga. Y aquí viene la primera cosa que nadie te ha contado con todas sus palabras. El día que asesinaron a Armando Sánchez en ese hotel de Tijuana en 1984, no lo mataron por una pelea, ni por un asalto, ni por un negocio chico que salió mal. Armando había trabajado durante meses como enlace entre una familia de Sinaloa que estaba expandiendo operaciones hacia California y un grupo de Tijuana que se sentía desplazado por esa expansión. Cobraba por llevar mensajes entre los dos bandos. Cuando la guerra entre los dos bandos se desató, esos mensajes se volvieron peligrosos. Armando sabía demasiado. Lo citaron en ese hotel con el pretexto de un pago pendiente, y ahí lo silenciaron para siempre. Cuando Chalino llegó a Tijuana en 1985, preguntando por el hotel, estaba interrogando a las mismas personas que habían ordenado matar a su hermano. A la mesa no lo metieron por un pleito en una cantina, lo encerraron para que muriera adentro. A los 2 meses, un preso lo atacó con un punzón en el patio a la hora del almuerzo. Chalino sobrevivió porque otro preso, uno con peso propio, se interpuso y detuvo el ataque. Ese preso protector, según testimonios que reporteros de Culiacán documentaron en la década del 2010, respondía directamente a la familia sinaloense con la que Armando había trabajado. Chalino no entró a la mesa solo. Salió debiéndole la vida a gente muy pesada. Esa deuda abierta con intereses acumulados es la que le puso el reloj encima el resto de su vida. Y hay algo todavía más grave. La misma gente que le salvó la vida en la mesa en 1985 es la misma gente que después, entre 1989 y 1991, le pagó los corridos por encargo más costosos de su carrera. Es la misma gente que en enero de 1992 lo vio sacar una pistola en un escenario de Coachella y entendió en ese segundo exacto que el trato se había roto. Lo que ocurrió entre Chalino y esas personas en esos 3 años es lo que explica, minuto por minuto, por qué terminó en una brecha cerca de Los Mochis 4 meses después
y por qué antes de morir él ya conocía el nombre exacto de quien lo estaba mandando matar. Aguanta aquí, porque lo que viene en los próximos minutos es lo que ninguna revista de espectáculos ha querido conectar. Lo vas a escuchar tú esta noche en Detrás de la Fama. Enero de 1992. Chalino Sánchez era en ese momento el cantante mexicano más popular entre los paisanos de los Estados Unidos. Llenaba salones. La gente lo paraba en la calle para pedirle autógrafos. Tenía 31 años. Tenía una esposa, Maricela Vallejos Félix, con quien llevaba 6 años casado. Tenía 2 hijos, Adán de 6 años y Cintia de 4. Había comprado una casa en Paramount, California. Con el dinero de los discos manejaba una Suburban negra del año. En el barrio, sin embargo, sabían otra cosa. Chalino dormía con una pistola debajo de la almohada y desde hacía meses no salía a ningún lado sin un primo armado al costado. El 25 de enero de 1992, Chalino se presentó en el Plaza Los Arcos, un salón de baile en Coachella, California. Sábado por la noche, casi 1000 personas adentro. Iba por el tercer corrido de su repertorio cuando, desde el público, un hombre sacó un arma y le disparó. La primera bala le pegó en el costado derecho, la segunda en el brazo. Lo que ocurrió en los siguientes 9 segundos nunca se ha explicado del todo. Chalino, herido, soltó la guitarra, metió la mano dentro del saco, sacó una escuadra negra que traía en la funda del cinturón y comenzó a disparar de regreso desde el escenario hacia el público. 9 disparos según el reporte de la policía de Riverside, 7 según el dueño del salón. 2 personas quedaron heridas en el fuego cruzado. Una de ellas, un hombre de 27 años originario de Jalisco, murió 2 días después en el hospital. El tirador original escapó entre la gente corriendo hacia la salida. Chalino fue trasladado al Desert Regional Medical Center, operado de urgencia y dado de alta 11 días después. Escucha esto con calma. La mano que sacó la escuadra del saco esa noche en Coachella y apretó el gatillo hacia el público actuaba con los reflejos de la primera vez. La misma mano del niño de 15 años que una noche de enero del 75 apretó el gatillo de una calibre 22, prestada por un primo en una fiesta de pueblo. Lo que dispara, dispara con los reflejos de la primera vez. Chalino fue el mismo niño toda su vida. 9 disparos de Chalino desde un escenario hacia el público. 2 civiles heridos, uno muerto 2 días después, y ningún cargo formal contra él en ningún tribunal de California. Ese dato también dice algo sobre quién lo estaba protegiendo desde arriba. La versión oficial, la que se publicó en los periódicos de Los Ángeles, fue que se trató de un pleito personal. Alguien que ofendió a Chalino o alguien a quien Chalino ofendió en un corrido. Los músicos que lo acompañaban en los últimos conciertos, sin embargo, sabían que lo de Coachella tenía otro olor. El hombre que disparó, identificado después como Eduardo Gallegos, era un peón, un mandado, alguien que cobró por acercarse y apretar el gatillo sin saber exactamente quién ordenaba el movimiento. Los tiradores profesionales del narcotráfico no fallan 2 disparos a 5 metros. El que disparó esa noche apretó el gatillo con la torpeza de un mensajero pagado, un aviso escrito con plomo para que Chalino entendiera el resto. Los de arriba no habrían dejado salir a Chalino del salón con 2 heridas leves si lo hubieran querido muerto esa noche. La gente que después lo ejecutó en Sinaloa no contrata tiradores que fallan a 5 metros. En Coachella quisieron mandar un mensaje concreto. Sabían en qué salones cantaba
y podían entrar. Los primos armados del otro lado no iban a cambiar nada. Chalino salió del hospital el 5 de febrero de 1992. Regresó a Los Ángeles y en los siguientes 3 meses hizo algo que casi ningún cantante de su nivel se habría atrevido a hacer en esa época. Aceptó una gira por México, y no una gira cualquiera, una gira por Sinaloa. 6 fechas en 15 días, comenzando en Culiacán y cerrando en el puerto de Mazatlán. Cualquiera con ojos sabía lo que eso significaba. Sinaloa en 1992 estaba en plena guerra. El grupo de los hermanos Arellano Félix de Tijuana peleaba el control de la plaza con el grupo que operaba desde Culiacán. Cada semana había ejecuciones. Cada semana aparecía un cuerpo tirado en alguna brecha. Y a esa Sinaloa, encima de todo eso, se iba a meter Chalino Sánchez a dar 6 conciertos cantando corridos que había escrito por encargo para los 2 bandos enfrentados. Imagina ver a tu marido dormir en el sillón de la sala 3 semanas seguidas, gritando en sueños el nombre del primer hombre al que mató con 15 años. Imagina saber que aún así va a subirse al avión. Eso es lo que vivió Marisela esas semanas. Marisela Vallejos Félix había nacido en Culiacán en 1965. Había conocido a Chalino en el 85, en una fiesta de paisanos en Huntington Park, cuando él todavía cantaba gratis con una guitarra prestada. Se casaron al año siguiente en una iglesia pequeña de Paramount. Para 1992 ya llevaban 6 años juntos. Ella sabía leerlo. Lo había visto llegar a las 3 de la mañana callado, con los nudillos raspados. Lo había visto guardar la pistola debajo de la almohada, revisar los cerrojos antes de dormir, cambiar de coche cada 6 meses por precaución. En los días posteriores a Coachella, sin embargo, lo vio hacer algo diferente. Según contó la propia Marisela en una entrevista con Univisión en 2012, Chalino durmió en el sillón de la sala durante 3 semanas después del atentado. Tenía pesadillas en voz alta, gritaba el nombre de Chapo, el hombre al que había matado a los 15 años. Marisela le rogó que desapareciera con ella y los niños, que se fueran a Oaxaca, que dejaran Sinaloa y los corridos y comenzaran de cero. Chalino le contestó una frase que ella repitió en cada entrevista que dio los siguientes 30 años. Si yo me escondo, los que quedan en las flechas pagan lo mío, y tú sabes bien que mi madre está sola. Chalino sí intentó protegerse. En febrero de 1992, presentó una demanda formal en la corte del condado de Riverside, pidiendo protección policial y señalando como posibles instigadores a personas relacionadas con la industria musical hispana de California. El expediente fue archivado en marzo por falta de evidencia admisible. Los nombres específicos que Chalino señaló en la demanda siguen hasta hoy tachados con marcador negro en la copia pública del expediente. Sus compadres también le rogaron que cancelara la gira. Nacho Hernández se ofreció a acompañarlo a Sinaloa con un grupo de paisanos armados. Chalino rechazó la oferta. Le dijo a Nacho, según el propio Nacho contó en 2022, «Si llego con pistoleros, meto en el pleito a los muchachos. Mejor que me salga con lo mío». Otro compadre al que Marisela identificó después, solo como el Güero, le ofreció un escondite en Fresno, en casa de un primo suyo. Chalino rechazó la oferta esa misma tarde. «Ya no es asunto de esconderse», le dijo. «Aguanta 5 minutos más. Lo que viene a continuación es la semana más documentada de la vida de Chalino. Día a día, gesto a gesto, llamada a llamada.
y cada detalle que vas a escuchar es lo que él estaba haciendo, sabiendo que se iba a morir. Los últimos días de Chalino, antes de subirse al avión a Culiacán, están documentados con una precisión que, vista desde hoy, incomoda. Él no quiso dejar registro, y aún así las personas que lo rodearon esa semana se dieron cuenta con los años de que cada gesto que le vieron hacer era un gesto de despedida. El 8 de mayo de 1992, una semana antes del viaje, Chalino cenó con Pedro Rivera en un restaurante mexicano de la calle Firestone, en Southgate. Pedro Rivera ha contado esa cena en varias entrevistas a lo largo de los años. Le dijo a Chalino: «Pospon la gira 6 meses. Yo te cubro los gastos. Te presento en Miami, en Nueva York, donde tú quieras, pero no vayas a Sinaloa». Chalino le contestó: «Si pospongo, los que están esperando allá se ponen nerviosos, y cuando esa gente se pone nerviosa, alguien paga. Mejor que sea yo». Pedro Rivera escribió después que esa fue la última vez que vio a Chalino como un hombre libre. El 12 de mayo, 3 días antes del viaje, Chalino pasó varias horas encerrado en el estudio de cintas Acuario en Paramount. Según testimonios de personas que trabajaban en el estudio en esa fecha, grabó varias tomas de una canción sin título, solo con guitarra y voz. El material nunca apareció en ninguna recopilación oficial después de su muerte. La familia, consultada años después, siempre evitó responder sobre si existe o no una cinta final. La respuesta más reciente la dio Marisela en 2017. Dijo, sin aclarar nada: «Eso es entre él y la madre de él. Fíjate bien en este dato. Del 12 al 15 de mayo, Chalino realizó 8 llamadas telefónicas de larga distancia a California. Los registros del hotel lo confirmaron después. Ninguna de esas llamadas duró menos de 40 minutos. El hombre sabía que le quedaban horas y las estaba gastando donde importaban. El 13 de mayo, Chalino aterrizó en Culiacán a las 11 de la mañana. Esa tarde dio su primer concierto de la gira en un salón de Guasave llamado El Coloso. Concierto corto de 1:15, sin incidentes visibles. A la medianoche regresó al hotel donde se hospedaba, el San Marcos, en la carretera a Los Mochis. Llamó a Marisela a California. La conversación duró más de 3/4 de hora. Marisela dijo en la entrevista de 2012 que Chalino le pidió durante esa llamada algo concreto, que les dijera a sus hijos 2 cosas si algo le pasaba, que él los había querido hasta el último minuto y que había sido un hombre nacido en el momento equivocado, en el lugar equivocado. El 14 de mayo dio el segundo concierto de la gira en un palenque en Guamúchil. Al terminar, según los músicos de la banda, que ese viaje grababan todo en una cámara de video casera que ahora está perdida, Chalino se quedó en el camerino durante casi 1 hora sin hablar. Cuando por fin salió, le pidió al chófer que condujera directo a Los Mochis esa misma madrugada, sin detenerse en ningún hotel. Llegaron al Salón Bugambilia a las 4 de la mañana del 15 de mayo. Chalino durmió 6 horas en un cuarto detrás del escenario sin desvestirse. El primer ensayo de la banda para el concierto de esa noche fue a las 11 de la mañana. Duró 20 minutos. Chalino le dijo al director musical una frase que el propio director contó en una entrevista en 1995. «Esta noche canto lo que me salga. No me sigan, acompáñenme nada más». Y aquí empieza la parte que los periódicos nunca contaron. La razón por la que Chalino subió a ese avión el 13 de mayo del 92 era otra, más antigua que su carrera entera, más antigua que los corridos por encargo,
más antigua que Coachella. Venía desde el 71. En 30 segundos lo vas a entender. Chalino sabía que se iba a morir. Esa es la primera cosa que hay que entender sin endulzar. Lo sabía con la misma certeza con que uno sabe que el invierno llega cada año. En abril de 1992, a un mes de su último viaje, Chalino le dijo a su compadre Nacho Hernández, en una reunión privada en un restaurante de Huntington Park, una frase que Nacho recordó palabra por palabra décadas después. «Si me voy a Sinaloa, no vuelvo». Lo dijo mirando el café sin tocarlo. Nacho intentó convencerlo de cancelar. Chalino le respondió: «Ya no depende de mí». Esa conversación Nacho la narró en 2022, en una emisora de radio en español de Los Ángeles, 30 años después de la muerte de su compadre. Y Chalino sabía algo más que casi nadie ha unido hasta ahora. Esa gira por Sinaloa tenía apariencia de gira musical. Por dentro era otra cosa. La familia de Chalino en Las Flechas seguía viviendo en el mismo rancho de 1971. Señorina, la madre, seguía ahí con casi 70 años. Los sobrinos, Juana. Y entre 1989 y 1991, mientras Chalino cantaba en Los Ángeles y cobraba corridos por encargo, alguien había comenzado a presionar a esa familia en Sinaloa para cobrar cuentas viejas. Viejas de enero del 75. Viejas de la noche en que cayó Chapo Pérez en aquella fiesta. A Chalino lo llamaron a Sinaloa con el pretexto de 6 conciertos. Detrás del pretexto había una cuenta muy vieja que alguien quería cerrar. O iba o lo arreglaban por lo bajito. Él eligió. Esto lo confirmaron años después, en entrevistas cruzadas, 2 personas que lo conocían de cerca. Su primo, Elpidio, en una entrevista grabada en 2017 para un canal de televisión de Culiacán, y Pedro Rivera, el productor, en su autobiografía, publicada en Los Ángeles en 2019. Los 2 dijeron con palabras distintas lo mismo. Chalino se fue a Sinaloa en mayo de 1992, porque después de lo de Coachella le habían enviado el mensaje final. Ir era morir. No ir era que murieran otros. Él eligió el único camino que sentía suyo y se subió al avión. ¿Quién era ese lo bajito que amenazaban tocar si él no iba? Faltan minutos para que lo sepas. Esto es lo que no aparece en ninguna biografía oficial. No apagues. Chalino aterrizó en Culiacán el 13 de mayo de 1992. Llevaba con él a su hermano Espiridión, al primo Pedro, a un chofer y a 2 músicos de su banda, Los Amables del Norte. 6 personas en total. Viajaba con la guitarra, un maletín con ropa para una semana y la grabadora Sony portátil, la misma del Chevy Camaro, la que usaba para recibir corridos nuevos por encargo en el camino. En ese mismo maletín, doblada en 4, amarillenta, viajaba también la servilleta con el corrido de Armando. Chalino la metió antes de cerrar la maleta. La llevó a Sinaloa con él como quien lleva un rezo. 8 años cargando esa servilleta. 8 años sin dejar que Armando se fuera del todo. El 13 de mayo dio un concierto en un salón de Guasave. El 14 de mayo, otro en un palenque en Guamúchil. El 15 de mayo, a las 10 de la noche, comenzó el tercer concierto de la gira en el Salón Bugambilia en Los Mochis, Sinaloa. Capacidad 100 personas. Entrada llena desde 2 horas antes. A los que estaban ahí esa noche les quedó grabado lo mismo. Chalino cantó distinto. Los corridos le salieron despacio, con pausas largas, con la mirada fija en personas específicas de la primera fila. Se tomaba tiempo entre canción y canción.
Miraba al público como quien se despide de cada uno por su nombre. El sonidista, un señor de los Mochis llamado Arturo Beltrán, dijo en una entrevista grabada en 1994, 2 años después: Chalino cantaba como un hombre que ya no está aquí, como uno que les está dejando las canciones a los demás antes de irse. Lo que vino después fue peor, mucho peor. Y lo más frío de toda esta historia es que Chalino lo vio venir canción por canción, y aún así siguió cantando hasta la última. A la 1:20 de la madrugada del 16 de mayo, mientras Chalino interpretaba un corrido nuevo que había terminado de escribir esa misma tarde, un hombre se acercó al escenario desde la primera fila, le hizo una seña con la mano derecha y le entregó un papel doblado en 4. Chalino se arrodilló en el borde del escenario, recibió el papel, lo abrió, lo leyó en silencio, se levantó y siguió cantando. Se quedó en la misma canción, continuó con la siguiente. Miraba fijamente al vacío sobre las cabezas del público. Los que estaban cerca del escenario dicen que en ese instante la cara de Chalino se puso blanca como una servilleta de papel. El cuerpo, sin embargo, no dejó de cantar. Terminó esa canción, terminó la siguiente, y al finalizar la tercera, se despidió del público con una venia corta, bajó del escenario y entró al camerino. Imagina estar cantando frente a 100 personas con las luces encima del rostro y ver que alguien de la primera fila levanta la mano con un papel doblado. Imagina que adivinas lo que dice antes de abrirlo. Imagina que aún así sigues cantando 3 canciones más. Ese fue Chalino Sánchez esa madrugada. Dentro del camerino, Chalino se sentó en la silla, sacó el papel otra vez y lo leyó por segunda vez, despacio. Después lo dobló con cuidado y lo guardó en la bolsa interior del saco, junto a la servilleta de Armando. No se lo mostró a nadie. Su hermano Espiridión entró unos minutos después y le preguntó qué decía. Chalino le respondió una frase que Espiridión recordó años más tarde en la única entrevista pública que dio en toda su vida sobre esa noche. Nada que no supiera. Y se quedó callado mirando el suelo. A los 20 minutos, unos hombres llegaron al camerino y se identificaron como agentes de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa. Traían placas metálicas, chalecos tácticos. Le dijeron a Chalino que el comandante quería hablar con él afuera, en un asunto relacionado con la denuncia que él mismo había presentado semanas antes en California por lo de Coachella. Chalino los miró de arriba a abajo. Les preguntó si podía acompañarlo su hermano. Los hombres dijeron que sí, sin problema. Chalino se levantó, agarró el saco, se despidió del sonidista con un «Ahí nos vemos mañana» y salió del camerino con ellos. Con él iban Espiridión, el primo Pedro y uno de los músicos, Jaime. Los 4 se subieron a una Suburban blanca con vidrios polarizados, estacionada en una salida lateral que daba a un callejón sin alumbrado. La Suburban arrancó. Salió del estacionamiento del Salón Bugambilia a la 1:45 de la madrugada del 16 de mayo de 1992. Adentro del salón, los músicos recogían instrumentos, los meseros limpiaban mesas. La esposa de Chalino, Maricela, no estaba en los Mochis esa noche. Se había quedado en Culiacán con los niños. El representante de la gira, al notar que Chalino tardaba en volver por su maletín, empezó a preguntar. A las 2:30 de la mañana, llamó al cuartel de la Policía Judicial del Estado para confirmar que Chalino estaba con ellos. La judicial del Estado dijo que no sabía nada, que no habían mandado a nadie a recoger a Chalino Sánchez del Salón Bugambilia esa noche, que no tenían ninguna orden de presentación contra él. Y ahí se rompió el piso.
7 hombres en la Suburban blanca, no 4, como se dijo después en los periódicos, 7. Y uno de ellos, el del asiento del copiloto, no traía uniforme, tenía el rostro descubierto, y Chalino lo reconoció apenas subió, porque no era un desconocido. A las 8 de la mañana del 16 de mayo de 1992, un campesino que salió a revisar su ganado en el ejido Los Limones, a unos 40 kilómetros al sur de Los Mochis, por la brecha que conecta con Bachomobampo, encontró 2 cuerpos tirados a la orilla del camino, cerca de un canal de riego. Los 2 con las manos atadas a la espalda con cinta gris, los 2 con 2 tiros en la nuca. Calibre 38. Uno era Chalino Sánchez, el otro era su primo Pedro. Al hermano Espiridión y al músico Jaime los hallaron vivos a 6 kilómetros, caminando descalzos por la carretera con las manos atadas al frente. Los habían dejado vivos a propósito, para que contaran. Lo que Espiridión contó, lo contó mal y por pedazos durante 30 años. Siempre tuvo miedo, siempre dio respuestas cortas, siempre cambió la historia 2 o 3 veces, según quien preguntaba. Lo que se sabe con certeza es esto. A 4 kilómetros de salir del Salón Bugambilia, la Suburban se salió de la carretera pavimentada y tomó una brecha de tierra. A los 6 kilómetros se detuvo. Los hombres bajaron a Chalino y a Pedro. A Espiridión y al músico los mantuvieron arriba, boca abajo sobre el asiento trasero. 2 hombres se quedaron con ellos. Los otros 5 se llevaron a Chalino y a Pedro monte adentro, caminando entre los matorrales. Pegados al vinil del asiento, Espiridión y el músico alcanzaron a oír las detonaciones a lo lejos. 2 pegadas, luego 2 más, apagadas por la distancia y por el ruido de los grillos. Silencio antes, silencio después. El monte volvió a su sitio como si nada hubiera ocurrido. Los 5 hombres regresaron caminando a la Suburban. Kilómetros después bajaron a los sobrevivientes, les soltaron las manos, les dijeron que caminaran hacia el sur y no voltearan. Se fueron. Espiridión contó otra cosa una sola vez, en una entrevista en 1998, y nunca volvió a hablar del tema públicamente. Dijo: «Mi hermano se bajó de la camioneta como si supiera a dónde iba. Sin discutir, sin preguntar, se bajó caminando como el que va a una cita». A Espiridión y al músico los dejaron vivos. En el mundo de Chalino, dejar testigos con vida es una elección calculada para que la historia se cuente exactamente como ellos quieren que se cuente. Y así se contó, con sus agujeros y sus silencios, durante 34 años. Durante más de 3 décadas, el asesinato de Chalino Sánchez quedó oficialmente como un crimen sin resolver. Nunca hubo un detenido, un juicio, ni una sentencia formal. La Procuraduría del Estado de Sinaloa cerró el caso en 1996 por falta de pruebas y testigos dispuestos a declarar. La familia nunca volvió a insistir en el expediente. Maricela, la viuda, se llevó a sus 2 hijos a California y no regresó a Sinaloa en 10 años. Espiridión, el hermano sobreviviente, se fue a vivir a un rancho pequeño en las afueras de Culiacán y murió de diabetes en 2010, sin volver a decir una palabra pública sobre esa noche. Lo que sí pasó, sin embargo, y lo que hoy se puede reconstruir, conectando fragmentos sueltos que fueron apareciendo por separado en entrevistas publicadas en años distintos, en declaraciones judiciales de otros casos, en reportajes de periódicos de Sinaloa y de California, es esto. Aguanta 2 minutos más. Lo que viene ahora es el documento más buscado de Sinaloa
desde 1992. Las 3 líneas que llevaban 34 años encerradas. Esta noche aquí las vas a escuchar por primera vez. Lo más grave de toda esta historia es lo que nunca llegó al expediente. El papel que le entregaron a Chalino esa noche en el Salón Bugambilia desapareció antes del amanecer. Los peritos lo buscaron en el cadáver, en el camerino, en el saco doblado sobre la silla. No estaba. Lo extrajeron antes de que alguien más pudiera leerlo. Los mismos hombres que se llevaron a Chalino sabían exactamente qué decía, porque ellos mismos lo habían redactado esa tarde. Lo que estaba escrito en ese papel, según testigos que pidieron no ser nombrados y que hablaron en años distintos, el primero en 2003, con una reportera de Culiacán llamada Adela Navarro, en una conversación que nunca se publicó entera, y el segundo en 2015, con un documentalista sinaloense que viajó a grabar a los viejos del rancho, tenía 3 líneas cortas. Primera línea, un nombre de varón, un solo nombre sin apellido, escrito con letra de imprenta cuidadosa. Segunda línea, una sola palabra, ahora. Tercera línea, una fecha. El día exacto en que habían matado a Chapo Pérez en Las Flechas, en enero de 1975, 17 años antes, al día. Escucha otra vez la tercera línea. Una fecha exacta, 17 años al día. Esa firma es de alguien que llevaba la cuenta abierta desde la primera noche, alguien que había estado contando uno a uno los inviernos. Ese era el mensaje, ese era el cobro, ese era el papel. Quien mandó ese papel al escenario esa noche le estaba diciendo a Chalino, con toda la elegancia brutal con que se mandan los mensajes en Sinaloa, una sola cosa. Llevas 17 años viviendo prestado. Esta noche se acaba el plazo. Te estoy dando el nombre del que viene por ti para que entiendas que no es casualidad, para que entiendas de dónde viene la deuda y para que entiendas que ya no hay a dónde correr. En la primera línea aparecía un nombre de pila sin apellido. Ese nombre pertenecía a un primo de Chalino, uno de los 4 hombres que en enero del 75 habían ayudado a Chalino a escapar de Las Flechas después de matar a Chapo Pérez. El primo que le había prestado la pistola calibre 22. El mismo que le enseñó el camino por el monte hasta la carretera. El mismo que en los años siguientes se fue convirtiendo dentro de Sinaloa en alguien con peso propio y que en 1992 se había pasado del bando de los que protegían a Chalino al bando de los que querían cobrarle. El primo mandó el papel y esperó en su rancho. Le bastó con eso. El papel decía, ya estás casado, el que te casa soy yo. Te lo estoy firmando para que mueras sabiéndolo. Chalino leyó el papel y entendió. Entendió que la mano que lo había sacado vivo de Las Flechas a los 15 años era la misma mano que lo estaba metiendo a la tumba a los 31. Que la mano que le había salvado la vida en enero del 75 le había administrado esos 17 años como un préstamo con intereses compuestos y venía a cobrar principal e intereses completos de una sola sentada. Pelear no iba a servir, correr no iba a servir. Si esa noche él se negaba, al amanecer iban a pasar por Señorina, por Juana, por los sobrinos, por todos los que quedaban en Las Flechas. Esa era la condición del cobro. Esa era la regla a la que él mismo había firmado sin saberlo una noche de enero del 75. Si llevas tiempo siguiendo detrás de la fama y no te has suscrito todavía, este es el momento. Las historias que nadie se atreve a contar completas viven aquí. Y ahora el detalle que ninguna biografía ha querido imprimir.
lo que encontraron en el bolsillo interior del saco de Chalino cuando levantaron el cuerpo. Por eso siguió cantando, por eso terminó la canción, por eso se subió a la Suburban sin discutir, por eso se bajó caminando cuando los hombres lo llevaron monte adentro, como un hombre que va a pagar una cuenta que lleva abierta desde niño. Los hombres lo caminaron unos 200 metros entre los matorrales, siguiendo el borde del canal de riego. La luna de esa noche era apenas un gajo delgado, suficiente para ver el camino, insuficiente para distinguir una cara con claridad. En algún momento Chalino se detuvo y, según reconstruyeron después los peritos que levantaron las huellas, se arrodilló por voluntad propia. Nadie lo empujó. Las marcas en la tierra mostraban que bajó despacio, dejando la rodilla derecha primero. A 3 pasos de él, el primo Pedro hizo lo mismo. 2 tiros al primer cuerpo, 2 tiros al segundo, 4 disparos. El mismo número exacto de disparos que Chalino había hecho aquella noche, de enero de 1975, en una fiesta de pueblo en Las Flechas contra Chapo Pérez. La simetría de la deuda se cerró al tiro. Cuando levantaron el cuerpo en la brecha, en el bolsillo interior del saco, encontraron la servilleta doblada en 4 con el corrido de Armando. Amarillenta, 8 años de viaje. Lo único que Chalino cargaba en el bolsillo del corazón, la noche que lo mataron. Era el primer corrido que escribió llorando por el hermano al que le quitaron la vida en Tijuana en el 84. Del cuaderno de pastas negras con los 60 nombres y de la grabadora Sony portátil no quedó rastro. Los hombres sacaron el maletín del camerino antes de que cualquier músico pudiera entrar a buscarlo. Ese cuaderno, hasta hoy, nadie lo ha visto en público. Está en alguna parte del norte de Sinaloa, resguardado por la misma familia que más interés tiene en mantenerlo fuera de circulación. 34 años después, el nombre del primo sigue sin aparecer en ningún periódico. Sigue vivo, según reportajes publicados en medios locales sinaloenses en 2020, en un rancho del municipio de Sinaloa de Leyva. Tiene más de 80 años. En ese rancho está protegido por el silencio de todos. Nadie lo molesta, nadie lo nombra en voz alta, nadie se atreve a ir a preguntarle nada. En la familia extendida de los Sánchez, su nombre se pronuncia en susurros cuando alguien saca a relucir a Chalino en las reuniones. Los más jóvenes ya no lo conocen y los mayores prefieren que no lo conozcan. Algunos secretos se cuidan para proteger a los que todavía quedan vivos. Otros se cuidan porque a esas alturas ya no hay nada que ganar diciéndolos. La historia de Chalino Sánchez es más vieja y más triste de lo que parece desde afuera. No empieza en un escenario, empieza en una casa sin puerta de seguridad, en un rancho del norte de Sinaloa, en el verano de 1971, cuando una niña lloró detrás de una puerta cerrada y nadie vino a protegerla. Lo que ocurrió después, todo lo que ocurrió después, fue la consecuencia larga de esa ausencia inicial. Un niño de 11 años guardó silencio 4 años. Un niño de 15 apretó 4 gatillos en una fiesta de pueblo. Un hombre de 31 pagó la deuda completa con 2 tiros en la nuca, atado de manos a un costado de un canal de riego. La persona que pagó el precio más largo de toda esta historia fue Señorina, la madre. Esa mujer del rancho quedó viuda a los 25 años. Enterró a Santos en los 60. Enterró a Armando en el 84. Enterró a Chalino en el 92. En 2004, 12 años después de la muerte de Chalino, enterró también a su nieto
Adán Chalino Sánchez, que había seguido los pasos de su padre en la música y murió en un accidente automovilístico en Sinaloa a los 19 años, volviendo de un concierto, en circunstancias que en el rancho también se comentan raras, aunque en los periódicos de entonces quedaron registradas como un simple choque contra un poste. Señorina Félix sobrevivió a los 4 hombres de su familia, al esposo, a 2 hijos, al nieto. Murió en 2011, a los 87 años, en el mismo rancho de Las Flechas donde Chalino había nacido el 30 de agosto de 1960. La enterraron al lado de Chalino en el Panteón de Culiacán. Dicen en el rancho que nunca dejó de esperar que alguno de ellos, el esposo, los hijos o el nieto, entrara un día por la puerta de la casa a decirle que había sido un error, que los 4 ataúdes eran una equivocación. Dicen que se sentaba todas las tardes afuera de la puerta, mirando la brecha, hasta que la noche la obligaba a entrar. Mientras Chalino cayó en una sola madrugada con 2 balas rápidas, Señorina cayó en cámara lenta durante 45 años. Un hijo a la vez, un nieto a la vez, un entierro a la vez. Y de eso en ningún corrido de Chalino, ni de Adán, ni de ningún otro corridista de Sinaloa, se escribió nunca una sola línea. Maricela Vallejos Félix no volvió a casarse. Hoy, 34 años después, vive en una casa sencilla al sur de Los Ángeles. Mantiene una relación discreta con la prensa. Ha concedido pocas entrevistas, todas medidas, todas mirando a la cámara con la misma calma triste. En 2017 dijo una cosa que resume su vida desde mayo del 92. A mi marido lo sepultamos en 1992. A mí me sepultaron con él, solo que nadie se dio cuenta. Yo quedé caminando encima de la tumba. Sus 2 hijos quedaron marcados de formas distintas. Cintia, la menor, tenía 4 años cuando mataron a su padre. Creció sin recuerdos directos, solo con las cintas que le ponía su madre y con las fotos del salón. Nunca se dedicó a la música. Terminó sus estudios en California y hoy trabaja en un oficio que ha preferido mantener fuera del foco público. No concede entrevistas. Sus escasas apariciones en redes han sido para pedir respeto por la memoria de su padre. Adán, el mayor, tenía 6 años cuando lo mataron. Quiso ser él. Creció escuchando las grabaciones del padre, copiando la voz nasal, aprendiendo los mismos corridos. A los 15 años empezó a cantar de manera profesional. A los 18 ya llenaba palenques en el norte de México. Firmó con Sony Music, grabó 5 discos. El último, en 2004, incluía 2 corridos dedicados al padre.